Presidente Guillermo Lasso posesionó a nuevos ministros de Estado. El hasta ahora gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, asumirá el Ministerio de Economía y Finanzas en reemplazo de Simón Cueva. Intensas lluvias continúan generando estragos en varias provincias. Las precipitaciones han causado el desborde de ríos y deslizamiento de tierra en Napo, Zamora, Loja, Chimborazo y Tungurahua. Asesinan con más de 5 disparos a un hombre en el sector de la Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil. Los sicarios esperaron que se bajara de su motocicleta para acribillarlo desde un automóvil. Delincuentes armados asaltan blindado y se llevan $150.000 al norte de Quito. Guayaquil registra un promedio de 132 casos de COVID-19 al día, según el último informe emitido por el COE cantonal. Por ello, ya existen nuevas ordenanzas. Así empieza la noticia, emisión estelar. Por estar junto a nosotros, saludos cordiales para todos ustedes. Nos enlazamos rápidamente con nuestro equipo periodístico que se encuentra en exteriores, Adriana Peralta y Charlie Pisa, con importante información. Empezamos contigo, Adriana, buenas noches. Adelante. Analí, amigos, lamentablemente se engrosa la cifra de muertes violentas en la zona 8. Esta vez la víctima fue una mujer de más de 60 años que ha fallecido en un punto del sur de Guayaquil, específicamente en la cooperativa Santiaguito Roldós. Y dentro de pocos minutos les ampliaré esta información. Permanecemos atentos. Vamos contigo, Charlie. Coméntanos un poco qué ocurre en el lugar en el que te encuentras. Así es, acá en el norte de Guayaquil, en la cooperativa Juan Montalvo, un ciudadano fue asesinado la tarde de hoy de varios disparos. Los detalles más adelante. Correcto, vamos con los temas políticos del momento. Bienvenidos, amigos. El presidente Guillermo Lasso posesionó en el Palacio de Gobierno a nuevas autoridades de Estado. Pablo Arosemena, exgobernador del Guayas, será el nuevo ministro de Finanzas. Sin embargo, aún no se nombra a quien presidirá la cartera de Salud. Que los cambios ministeriales no corresponden a una crisis política, dijo el presidente. Estos cambios no han sido forzados por coyunturas o circunstancias particulares. Al contrario, obedecen al ordenado cumplimiento. La tarde de este martes, el presidente Guillermo Lasso posesionó a nuevas autoridades de Estado. Pablo Arosemena será el nuevo ministro de la cartera de Finanzas, quien se desempeñó como gobernador del Guayas y reemplazará a Simón Cueva. María Gabriela Aguilera Jaramillo es la nueva ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda en reemplazo de Darío Herrera, quien desde hoy es ministro de Transporte y Obras Públicas en reemplazo de Marcelo Cabrera. Andrea Montalvo es la nueva secretaria nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en vez de Alejandro Rivadeneira. Y Alfredo Ortega Maldonado, el representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES. El titular de la cartera de Finanzas habló en representación de las nuevas autoridades. Nuestra economía atraviesa un proceso de reactivación que es trascendental para el desarrollo de un mejor país y se necesita que los escasos recursos del Estado sean administrados con criterios de eficiencia y equidad. Arosemena hizo referencia al plan económico que está basado en 3 aristas principales. Hay que priorizar y empujar desde el Ministerio de Economía y Finanzas la ejecución del gasto social, hacer que las cosas pasen, que el gasto público llegue a los bolsillos de los ecuatorianos a través de los servicios, los créditos, los bonos y todos los beneficios que usted ha dispuesto para los ecuatorianos. Bajar el costo de la vida y los atrasos. Vamos a priorizar y agilizar la reducción de atrasos para que ese dinero fluya y dinamice la microeconomía. Y tercero, crecer la economía, construir obra pública. En los nuevos cambios, aún no se nombró al nuevo o nueva titular de la cartera de Salud, tras la renuncia de Jimena Garzón. Informó Marilyn Jaramillo. El presidente Guillermo Lasso, durante la posesión de los nuevos ministros, aseguró que no se trata de una crisis política generada por las manifestaciones del pasado mes de junio. Emitió duras críticas a los hechos suscitados y la presencia de mujeres y niños en las protestas. Que los cambios ministeriales no corresponden a una crisis política, dijo el presidente. Estos cambios no han sido forzados por coyunturas o circunstancias particulares. Al contrario, obedecen
al ordenado cumplimiento de etapas dentro de una visión coherente y de largo plazo. Y sí, tras las manifestaciones que dejaron más de $1.000 millones en pérdidas y luego de recuperar la paz, reiteró un mensaje de unidad. Aseguró que se dará entonces mayor atención a ciertos sectores. El campo y la ruralidad nos dicen, aquí estamos presentes. Preocúpense también de nosotros. Y tienen razón. Y lo vamos a hacer. Llamó a los organismos internacionales, a los derechos humanos y la UNICEF por la presencia de menores y mujeres en las marchas. No podemos olvidar el uso de niños y de mujeres como carne de cañón para proteger actividades violentas de infiltrados que han participado en estas y otras manifestaciones con un solo propósito: destruir el orden constituido. El jefe de Estado indicó que tiene un gran equipo de gobierno con el que espera alcanzar los objetivos planteados y le respondió a quienes lo han criticado por el manejo político. Muchos me dicen, es que el gobierno no tiene operadores políticos, es que el gobierno no tiene experiencia política. Y esta es una buena oportunidad para decir que aciertan los que afirman eso. Nosotros no tenemos ni hombres ni mujeres del maletín. Nosotros no hemos entregado, ni vamos a entregar, ni un solo hospital a cambio de un voto en Asamblea Nacional. Artículo 1. Informó Marín Jaramillo. Cambiamos de tema y nos vamos con noticias de Crónica Roja que nos tiene preparada Adriana Peralta. Por favor, coméntanos todos los detalles del desarrollo de esta información, Adriana. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ana y queridos televidentes? Muy buenas noches. Yo me encuentro en la cooperativa Santiaguito Roldós, aquí al sur de Guayaquil, donde se ha registrado un nuevo hecho violento. Aquí a mis espaldas podrán observar una silla donde se encontraba sentada una dama de 62 años, según información policial, que no registraba antecedentes penales, que fue asesinada la noche de hoy, aparentemente por un sujeto que se acercó a pie para propinarle varios disparos, y no hemos tenido versión hasta el momento por parte de la autoridad, es decir, de los uniformados, quien vemos algunos agentes de la DINASET que se encuentran por el sitio recabando información para aprovechar estas horas de flagrancia y localizar al causante de este hecho. Protegiendo los rostros, quiero conversar con algunos testigos. Buenas noches, dama. Ella se encontraba sentada aquí, ¿cierto? ¿Conocida por el sector, amiga? Sí, es conocida. Aparentemente una persona que no causaba problemas. ¿Cómo se la conocía la señora? No era tranquila. ¿Qué escucharon ustedes? Yo no estaba aquí, yo salía trabajando y yo cuando yo llegué ya estaba todo, ya la habían asesinado. Aparentemente ya estaba aquí con un joven a quien le estaba vendiendo unos zapatos, es lo que dicen algunos vecinos, ¿no? Sí, ella también sabía. Y de allí, pues no hay mayores detalles, todos se han quedado asombrados. Ahí está el rastro de este hecho de sangre, de este hecho violento. Ya el carro de criminalística estuvo por este punto para llevarse el cadáver de la dama que responde al nombre de Rosa Argüello, de 62 años. Repito que no registra antecedentes penales según el reporte policial, quien ha fallecido por un sujeto que se acercó a propinarle varios disparos. Todavía no está claro el hecho, qué habría pasado, si intentó robarle o si se trata de alguna retaliación. De pronto esperaremos a la versión oficial de las autoridades. En todo caso, esto es lo que puedo reportarles a esta hora de la noche. Una nueva muerte violenta que se registra en la cooperativa Santiaguito Roldós, al sur de Guayaquil. Acabaron con la vida de una mujer de 62 años y estaremos atentos a la información que nos proporcionen más adelante las autoridades pertinentes. Adelante, Anali, con más noticias desde estudios. Lamentable, permanecemos a la expectativa, Adriana. Muchísimas gracias. Y bien, cuando son las 22:08, nos vamos con un enlace en vivo con Charlie Pisa. Charlie, ¿qué ocurre en el lugar en el que te encuentras? Buenas noches. Así es, Anali, mientras eso ocurría en el sur, más temprano acá en el norte de Guayaquil, en la cooperativa Juan Montalvo, un motociclista fue asesinado de varios disparos por sujetos que abrieron fuego desde un automóvil. Los detalles en la siguiente nota, veamos.
Nuevamente en la Juan Montalvo. Así decían los habitantes de ese populoso sector de Guayaquil al ver cómo quedó el cuerpo de un ciudadano tirado en la calle, con varios disparos en el tórax. Desde una cámara se logró captar cómo la víctima se estaciona en su motocicleta y al instante aparece un automóvil de donde realizan múltiples disparos a pocos centímetros de distancia. Y luego estas personas peligrosas escapan de esta calle. Escuché la rafaguísima que pegaron ahí, Naval. Cuando me acerqué al rato, decía un amigo mío, pero el auto pasó, iba despacito, lo cerró, dispararon dos personas, el chofer y el que iba atrás. Los casquillos quedaron esparcidos por la calzada donde también había sangre y una moto que estaba estacionada y junto a ella un canguro. Desde aquí lo trasladaron hasta el Hospital Monte Sinaí en una tricimoto. Donde conocemos hasta el momento que lamentablemente ha fallecido. Aproximadamente tenemos unos 19 indicios balísticos. Lo venían siguiendo al ciudadano. El momento que se baja, al parecer iba a ingresar a una barbería para cortarse el cabello en una motocicleta y es interceptado por los ciudadanos, los cuales se presume que desde el interior del vehículo realizan los disparos. Había más personas pasando por aquel lugar en el momento del crimen. Afortunadamente nadie más fue alcanzado por un proyectil. El ciudadano asesinado tenía registros policiales. De lo que se pudo corroborar, tiene unas situaciones legales en el sistema informático que nosotros manejamos de la institución. Elementos de criminalística levantaron todos los indicios y cotejaron información para posteriormente determinar quiénes estarían detrás de esa nueva muerte violenta, que sería la número 48 en lo que va del año en el distrito Florida, informó Charlie Pisa. Esto ocurrió aproximadamente a las 14 horas, justo cuando el ciudadano de la motocicleta avanzó por esta esquina. De repente lo iba siguiendo los sujetos, los sicarios, en un automóvil, y él ingresa por esa calle, luego avanza hasta una barbería que se encuentra frente o al lado, junto a este camión del que están descargando unos bloques. De repente el señor se baja de la motocicleta, como vieron en el video, llega el carro, bajan el vidrio, abren fuego por más de 10 ocasiones, como lo mencionó la Policía Nacional en el reportaje, y desde aquí, donde está aquel local, en el exterior, la Policía Nacional levantó los casquillos y también mencionan de que familiares, amigos, conocidos lo llevaron en una tricimoto hacia un hospital. Esa calle que le vamos a mostrar junto al Parque Lineal de la Juan Montalvo, en el corazón de este sector del norte de Guayaquil, se ha convertido en una de las zonas peligrosas, porque desde aquí hemos reportado algunas muertes violentas en lo que va del año, y el viernes anterior, aquí a pocas cuadras, un ciudadano también fue asesinado con más de 20 disparos o casquillos que encontró la Policía Nacional en aquel sector del norte de Guayaquil. 22 horas con 12 minutos es lo que ocurre acá en la cooperativa Juan Montalvo, cuando se han reportado 48 muertes violentas en lo que va del año en el distrito Florida. Adelante, Anneli, buenas noches. Alarmante tantos hechos criminales que se registran. Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con más noticias. En un hecho similar, con varios disparos, fue asesinado un hombre de 22 años dentro de un bus de la cooperativa Buena Fe que circulaba por la vía El Empalme-Manabí. Un sujeto que también se subió como pasajero, luego de varios minutos se levantó y abrió fuego por reiteradas ocasiones contra el ciudadano, quien quedó sin vida en el mismo automotor. La víctima fue identificada como Fabián Alexander Chichanda Saltos, quien regresaba del cantón El Empalme en la provincia del Guayas, donde había viajado a comprar un repuesto para su motocicleta. Más noticias de Crónica Roja para ustedes. 2 personas fueron asesinadas en diferentes sectores de Guayaquil, aparentemente por problemas relacionados al microtráfico de drogas. Uno de los crímenes ocurrió a pocos metros de una unidad educativa. Más de 10 impactos de bala acabaron con la vida de Julio Cervantes Parra, de 20 años. La víctima se encontraba en un parque de la cooperativa Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, sitio hasta donde llegaron 13 sicarios a bordo de un auto. Existen varias hipótesis, una de ellas es el microtráfico que se presenta regularmente en estos lugares. El crimen ocurrió a pocos metros de un plantel educativo. En el sitio, la policía levantó 14 indicios balísticos de diferentes armas de fuego.
Tratamos de controlar el hecho a la unidad educativa, a los alrededores, a los vecinos, cercamos todo el lugar. Mientras que en la 16 y Francisco de Marco, suroeste de la urbe, Luis Vázquez Franco, de 35 años, fue asesinado de 8 disparos. Según habitantes del sector, los gatilleros se movilizaban en una motocicleta. El hombre estaba parado ahí en la esquina con unos amigos y llegaron 2 sujetos, le dispararon directamente a él. Pues a él le contaron que le habían dado 12 balazos. El pana es de aquí, el sector, de 2 cuadras más atrás nada más. Sí, bien jodido, sí. ¿Para qué vamos a estar de lejito nomás? Este caso también obedecería al microtráfico de drogas en la zona 8 del Guayas, donde, de acuerdo a cifras de la Policía Nacional, se registran ya 705 muertes violentas en lo que va del presente año. Informó Jorge Salazar. 22 horas con 15 minutos, amigos, y más adelante delincuentes armados asaltan blindado y se llevan $150.000 al norte de Quito. Además, en temas internacionales, arrestan al sospechoso del mortal tiroteo que dejó 7 muertos y casi 40 heridos durante un desfile por el 4 de julio en Estados Unidos. La ampliación en breves minutos. Ya noticias de nuestro país, la Defensoría del Pueblo deberá crear una comisión de la verdad con expertos internacionales y en el plazo de 90 días remitir un informe a la Asamblea con el objetivo de que se esclarezca qué ocurrió en el paro nacional. La Asamblea Nacional pide a la Defensoría del Pueblo conformar una comisión de la verdad para esclarecer los hechos que ocurrieron durante el paro nacional. ¿Para qué? Para que se investigue, para que se realice una investigación defensorial de los hechos ocurridos durante los 18 días del paro nacional. La paralización, que duró 18 días, dejó 6 muertos, más de 370 personas heridas y 155 detenciones. La moción fue apoyada incluso por la bancada de gobierno. Debe contar con expertos, ¿no? Con expertos, sobre todo técnicos en el nivel nacional y a nivel internacional, sobre la objetividad de lo que ocurrió de lado y lado. Efectivamente, en esta paralización que hubo estos 18 días, no hubo solo 2 partes. Hubo muchas partes involucradas, muchos sectores involucrados, y parte de este objetivo con esta resolución es esclarecer esa verdad. Aprobada la moción, la Defensoría del Pueblo tiene un plazo de 90 días para remitir una copia del informe a la Asamblea Nacional y que la Comisión de Garantías Constitucionales haga un seguimiento al caso. Sin embargo, para algunos sectores, esta iniciativa genera preocupaciones. Como el antecedente de nuevas amnistías, eso nos preocupa a nosotros. Si ese es el fin de esta comisión, no lo vamos a respaldar. Informó Valeria Navarro. Vamos con las consecuencias del fuerte temporal. Un joven de 17 años murió tras producirse un deslave producto de las lluvias en el cantón Guamote, provincia de Chimborazo. 2 viviendas resultaron afectadas por 2 aluviones. El mal temporal cobró la primera víctima mortal en Chimborazo, en la parroquia Cebadas, cantón Guamote. Franklin S., de 17 años de edad, sufría de epilepsia. Al mirar el deslave que bajaba por el cerro, le dio ataques. Fue arrastrado unos 5 metros por el lodo y piedras. He estado pasando, mi nietito se ha caído, se ha vuelto. A pocos kilómetros, otro escenario se vivía en la comunidad Pacún y Chubamba. Una familia lo perdió todo. 2 viviendas fueron destruidas por el aluvión. Todo está destruidísimo, todo. Tenía de mi nieto, era el moto nueva, cocina, cama. Incluso tenían un pequeño negocio de insumos agrícolas. Todo quedó bajo la gran cantidad de sedimentos. Ahora piden apoyo a las autoridades, ya que incluso se han quedado incomunicados. La vía se encuentra cerrada. Quedé avisando a las autoridades, al Consejo Provincial de Chimborazo, a Cantón Guamote al Delfín Quispe, que dé una manito. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano.
Una mujer falleció y otra persona quedó herida tras producirse un alud a causa de las fuertes lluvias en el sector de Río Blanco, en Baños, provincia de Tungurahua. Las incesantes precipitaciones han afectado la normal circulación vehicular en la vía Baños-Puyo. Este es el momento en que cae uno de los derrumbes en la vía Puyo-Baños en el sector San Jorge, parroquia Río Verde, en Tungurahua. La zona quedó totalmente inestable y con las lluvias intensas e incesantes, el talud siguió derrumbándose, alcanzando incluso a un vehículo. Por suerte, solo produjo daños materiales. Este es uno de los puntos críticos entre la central hidroeléctrica Goyán y Río Negro. En los 11 puntos que se habla es lo que se refiere a la vía estatal E30 que nos comunica con la Amazonía. Insisto, es más en el sector oriental. Es por ello que todas las actividades de deportes de aventura, deportes extremos, están suspendidas mientras se mantenga esta situación climática. Maquinaria del gobierno provincial de Pastaza, a pesar de estar fuera de su jurisdicción y por pedido del Ministerio de Obras Públicas, se sumó a la limpieza de los escombros. Allí trabajaron además equipos del mismo ministerio y del municipio de Baños. Se autorizó el envío de lo que es una excavadora más la cargadora frontal más 3 volquetes mulas. Los derrumbes se registraron desde el pasado sábado. Gracias al trabajo de la maquinaria, el paso ha sido habilitado momentáneamente mientras avanzaba el desalojo. Como medida preventiva, se cerró totalmente la circulación entre las 20 horas de lunes a las 6 horas de este martes. De allí se ha reaperturado por espacios de tiempo. El peligro, sin embargo, sigue latente y se recomienda no viajar en la noche. Yo considero que será mínimo unos 2 días más con el contingente de maquinaria. Lamentamos la pérdida de una vida hace 11 días atrás en el sector de Río Blanco. Un herido también que se encuentra delicado, muy grave. Y además tuvimos la inundación hasta el momento de 20 viviendas, las cuales hasta ahora no podemos desalojar todo el lodo que ingresó a las viviendas. Según el pronóstico del tiempo, las lluvias intensas se prolongarían por lo menos durante esta semana, informó Edwin Fernández. Ahora revisemos lo que ocurre en otros puntos del país, pues algunas viviendas han sido afectadas por las intensas lluvias en el sector de Cumbaratza, en la provincia de Zamora Chinchipe. Varias familias han sido evacuadas a albergues. Las intensas lluvias derivadas del fuerte invierno que azota la provincia de Zamora Chinchipe han causado inundaciones, crecidas de ríos y pérdidas materiales. Pérdida de la parte productiva y la parte ganadera, ya animales menores y mayores se ha llevado el caudal del río en su totalidad. Uno de los sectores más afectados es el barrio Chamico de la parroquia Cumbaratza, donde nuevamente las viviendas de sus moradores se vieron afectadas por la creciente de las aguas del río Zamora. Lamentablemente en estos momentos de este tipo de inundaciones estamos recorriendo todo lo que es los sectores afectados, con Namires también. Aquí es la zona un poquito más grave que estamos en la situación. Varias familias han sido ubicadas en albergues para precautelar su bienestar. Está todito llenito, se llenó todito dentro de la casa. Se mojó todo. En Zamora Chinchipe informó Marcela Constante Brito. Y las intensas lluvias en los últimos días provocaron el desbordamiento del río Napo, afectando a 17 viviendas y decenas de hectáreas de cultivos, además del cierre de la vía Tena-Quito. Veamos. En Napo, las lluvias fueron la causa para que varios derrumbes se registren en las últimas horas en la vía Baeza-Cuyuja, que llenaron de lodo, piedras y vegetación tramos de la calzada, obligando la suspensión del tráfico vehicular. Al momento las maquinarias están trabajando, se recomienda que tomen las precauciones debidas del caso y que estén alertas a las noticias que se dé. La creciente del río Napo llenó de escombros a 17 viviendas asentadas en los islotes de la ribera, afectando a familias de las parroquias Chontapunta, Aguano, Misaguayí y Puerto Napo. La parte de la producción de la yuca, del plátano, todo eso está inundado y esto quiere decir que prácticamente las familias quedaron sin el sustento familiar. En la comunidad de Yuxupino, 3 personas que permanecieron durante 24 horas a la orilla del Jatuyacu fueron rescatadas por el personal de los bomberos de Tena. Tienen que cruzar a la parte izquierda de Yuxupino para poderles ya evacuar a la gente que está atrapada allá. Las lluvias persisten en la zona. Las autoridades piden a los comuneros salir de las islas y ponerse a buen recaudo, informó Marco Orellano.
La parroquia Monte Olivo, ubicada a 3 horas de Tulcán en Carchi, aún se mantiene incomunicada tras el desborde de ríos por las intensas lluvias que han destruido las vías de acceso. Las autoridades provinciales activaron al COE cantonal y se trabaja en la construcción de una taravita para poder movilizar a los habitantes. El mal tiempo continúa en la zona de la parroquia de Monte Olivo, provincia del Carchi, que aún permanece incomunicada con el resto del país después del colapso del puente ocurrido este lunes. Apenas empezaba el día. La maquinaria del gobierno provincial se mantiene trabajando para colocar una taravita que permitirá pasar los productos y a las personas que necesiten movilizarse. Habilitando justamente la mesa 6 de lo que es el COE provincial. También aquí ya tenemos la presencia de lo que es el MAC para verificar y ver de igual manera la situación de lo que es qué pasa con los cultivos. Además, se resolvió que se solicitará una audiencia con el ministro de Obras Públicas para que se pueda gestionar los estudios geológicos e hidrológicos que permitan la construcción del puente definitivo que una a este sector, uno de los más productivos de la provincia del Carchi. Tras año, cada invierno, pues nos ha venido afectando estos ríos, estas crecientes. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Y bien, cuando son las 22 horas con 27 minutos, hacemos un breve corte comercial, pero no cambien de canal porque al volver les contaremos que Guayaquil registra un promedio de 132 nuevos casos de COVID al día, según el último informe emitido por el COE cantonal. Ya regresamos. Más noticias para ustedes, queridos amigos. Delincuentes robaron $150.000 de un blindado al norte de Quito. Al menos 8 personas habrían participado en el ilícito. La policía investiga este hecho delictivo. Para los pillos, cualquier lugar es bueno para robar. Un blindado esta vez era su objetivo. Carapungo, norte de Quito. El vehículo estaba en un centro comercial. De repente asomaron los asaltantes. ¿Cuántos se llevaron? Es la pregunta. Aproximadamente $150.000. Al parecer tenían todo perfectamente planificado, que les salió como esperaban. Sorprendieron a los custodios en el hecho. En el interior del centro comercial, el traslado de valores que estaba realizando a dejar un dinero para los cajeros del banco, al subir las gradas son interceptados los custodios del dinero. Entonces se produjo un altercado. Los sujetos habrían tomado el botín y se dieron a la fuga. Unos 8 sospechosos en total habrían participado, pero no fue lo único que se llevaron. Se da una balacera, tenemos lamentablemente un herido que tiene un impacto de proyectil en el pie izquierdo. Y también les roban las armas de fuego a los 3 custodios. Son 3 armas de fuego. Quienes laboran por allí se mostraron preocupados ante los altos índices delincuenciales. Es complicado la situación, porque ustedes se cuenta para saber cuándo, dónde. Eso ya es gente que de verdad está estudiando, viendo, no sé. Al momento, la policía se encuentra investigando este hecho. Informó Marilyn Jaramillo. Tras reducir en un 18% las muertes violentas y en 10% los robos durante el estado de excepción en 3 parroquias de Guayas, el Comando Zonal 8 mantendrá los operativos conjuntos incluso en los puntos donde no rigió la medida. Según el coronel Hugo Silva, también redoblan los controles en las urbanizaciones de Vía San Borondón, Daule y Salitre. Fueron 2 meses para poner el foco en Pascuales, Jimena y Durán, donde se había instalado la muerte a la carta y los asaltos eran pan de cada día. Durante estos días hubo 118 muertes violentas, es decir, existió una reducción del menos 18%, que esto es una reducción de menos 26 muertes violentas. Antes del estado de excepción existían 1.306 delitos y durante el estado de excepción existió 1.180, es decir, que también existió una reducción del menos 10%. Pero ¿cómo garantizan un control sostenido con Fuerzas Armadas, Tránsito y agentes municipales? Dice que ya tienen el segundo plan. Sino más bien en toda la ciudad y en todos los 3 cantones. Estamos elevados en lo que tiene que concernir especialmente el robo a personas. Si ya se filtraron las armas en el país, ya pasaron las fronteras, pasaron las carreteras, encontramos armas en las ciudadelas, en la ciudad y en todos los sitios. Entonces hay que hacer el control y, ¿por qué no?, hacer los controles y los barridos
casa a casa. La sustracción de vehículos ha sido un permanente dolor de cabeza para la Policía Nacional, pues solo en junio hubo un aumento del 3%, equivalente a 14 automotores más. Por ello intensifican los controles con la Policía Judicial para su localización. Es así que también nosotros como Policía Nacional tenemos 222 vehículos que han sido recuperados. De hecho, saben que los golpes en vía San Borondón, Daule y Salitre se han salido de las manos. Pero ahí van, dice. ¿Por qué ha sido tan fácil ingresar para estos delincuentes a las organizaciones que supuestamente tienen seguridad? Lastimosamente ellos tienen una organización donde que también la hacen inteligencia. En nuestros últimos eventos que hubo en el sector de Salitre se vio una persona que ingresó vestida de policía. El combate antidelictivo es un ejercicio inagotable y el AMPA, un mal endémico sin tregua. Con cámara de Daniel Truet, informó Jorge Escobar. Hayan muerto a un joven de 22 años que estaba desaparecido desde hace varios días en el cantón Cariamanga, provincia de Loja. El cadáver fue encontrado en el Cerro Ahuaca. La DINASED investiga las causas de su deceso. Edwin Yesby, joven de 22 años de edad que se encontraba desaparecido desde el pasado 29 de junio, fue localizado en una zona de difícil acceso por parte de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y bomberos. Tardaron un día en recuperar el cadáver. Exactamente en el Cerro Ahuaca, por lo que se procedió a realizar las coordinaciones necesarias. Y lamentablemente ya se encontraba sin signos vitales el ciudadano. No tan avanzado en estado de descomposición, prácticamente intactos sus partes físicas. Familiares del ahora occiso comentaron que el joven habría indicado que iba a su casa, pero nunca llegó. Ellos no saben por qué tomó otro rumbo. Se venía a ver a su tía, pero nunca llegó. Ayer en la noche pues vi han subido unos reportes que estaba desaparecido. Lo llamé a mi hermano, me dice pues que según ha salido a verme, pero no llegó. En Loja informó Marcela Constante Brito. Es momento de una nueva pausa, pero quédese con nosotros que ya regresamos con más noticias. Mucha atención con la siguiente noticia, amigos. Guayaquil registra un promedio de 132 nuevos casos de COVID al día. Así lo refleja el último informe emitido por el Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón. Por ello, ya existen nuevas ordenanzas que debemos tomar en consideración. Las alertas se encienden un poco luego de los resultados obtenidos durante la semana epidemiológica número 26. Ese informe refleja un promedio diario de 132 nuevos casos de COVID-19 en Guayaquil. Esta tendencia al alza se inicia hace 8 semanas aproximadamente, se consolida hace 6 y todavía continúa. Y cada semana tenemos un incremento de casos entre leve y moderado, pero tendencia al alza al fin. En la semana que culminó, la semana epidemiológica 26, registramos 921 casos confirmados. Por ello, el COE cantonal ya plantea nuevas disposiciones que se deben acatar con la finalidad de protegernos de nuevos contagios. Por tal motivo hemos sacado una nueva resolución que debe estar circulando en este momento, en donde se pide el uso obligatorio de las mascarillas en los espacios públicos cerrados. Sin embargo, aclaran que no es un tema del cual debemos caer en pánico, pero sí invitan a tomar precauciones a tiempo. No tenemos fallecidos por COVID desde hace 9 semanas y hospitalizados hoy tenemos apenas 2 en todo el sistema de salud. Informó José Morales. Un ciudadano secuestrado por un presunto delincuente en Quinindé fue liberado tras un operativo policial. Las investigaciones sobre esta persona llevaron a los uniformados a realizar 20 allanamientos domiciliarios en Esmeraldas, donde detuvieron a 2 cabecillas de bandas criminales.
El conductor de un taxi que había sido secuestrado en Quinindé, provincia de Esmeraldas, fue liberado en un operativo de la Policía Nacional tras un enfrentamiento armado entre el raptor y los uniformados. El delincuente obligó al conductor a realizar una maniobra altamente peligrosa. Se subió a la parte donde existe maleza y enseguida dispararon en contra de los miembros uniformados. Inmediatamente nuestros compañeros policías abren fuego, proceden a disparar a las llantas. Aún con los neumáticos pinchados, el capturado, quien habría sido apuntado en la cabeza con una pistola, fue obligado a conducir el auto hasta que el presunto delincuente intentó huir de la autoridad al correr en precipitada carrera por la maleza. Resulta que el delincuente se había sacado la ropa, pero sin embargo pudo ser visualizado porque no se sacó los zapatos. La policía identificó que el infractor, sobre quien pesa una boleta de detención por narcotráfico y quien solía exhibir su armamento, había agredido a un agente policial en días anteriores. Le dejó parapléjico, específicamente al señor sargento Gaspar. La investigación policial sobre esta persona llevó a los gendarmes a realizar cerca de 20 allanamientos domiciliarios en el sector de Santa Marta, en donde se decomisaron armas y sustancias estupefacientes. Pudimos encontrar alrededor de 6 armas de fuego, 3 revólveres, una cartuchera y 2 escopetas. Encontramos medio kilo de droga. En esta operación fueron capturados 2 de los presuntos cabecillas de organizaciones criminales que operaban al sur de la provincia Verde. Uno de ellos, alias el Calvo. Los delincuentes se están enfrentando entre delincuentes, razón por la cual se están matando aquí en Esmeraldas. La policía advirtió que los secuestros extorsivos son una de las modalidades más frecuentes que aplican las bandas para obtener dinero y financiar sus ilícitos. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. Moradores de la Ciudadela Ibarra, al sur de la capital, afirman vivir con temor. Aseguran que a diario se cometen numerosos actos delictivos, muchos de los cuales son captados por cámaras de videovigilancia. Es entre las 7 y 7:30 de la noche. Ciudadela Ibarra, sur de Quito. Mire bien este callejón. Pasan los segundos y en escena aparecen estas 2 jóvenes, quienes en medio de la soledad esperan. De pronto estos 2 sujetos, quienes directamente van hacia ellas y no con las mejores intenciones, las atacan. Que quieren arrebatarle sus pertenencias, claro está, pero tras de ello hasta las lanzan al piso. Ambas mujeres se quedan ahí, asimilando lo que les acaba de ocurrir, mientras que los otros 2 sujetos salen de la escena, como usted verá, corriendo. Se trataba de 2 jovencitas quienes llegaban a su casa y estaban esperando a que el padre de una de ellas las recoja. La ahorcaron y la botaron al piso. Y le jalaron la cartera y se le llevaron todo lo que tenía. A la amiga igual le ahorcaron, le botaron, le llevaron el celular. Sí, a ambas jóvenes las ultrajaron al punto de dejarlas con marcas en el cuello y los brazos, tan solo por arrebatarle su cartera y sus celulares. Quien habla es la madre de una de las afectadas, que no quiso mostrarnos su rostro y menos decirnos su nombre, porque tiene miedo, pues esta no es la primera vez que un hecho así ocurre en su familia. Y no es primera vez. La otra vez igual le robaron en el pasaje del lado de allá. Llegamos al sitio a recorrer las calles de este sector al sur de la capital, pero varios vecinos no quisieron hablarnos por el qué les puede pasar, decían. Y quienes conversaron con nosotros tienen claro que a la inseguridad aquí se le suman otros problemas. Lo que es el alcoholismo, lo que es los robos, todo eso, venimos trabajando. Aquí tenemos los robos, tenemos casi todos los días. Durante el día, durante la noche es permanente. Por eso piden atención de las autoridades para evitar que casos como el de estas 2 jóvenes se vuelva a repetir. Informó Ismenia Solórzano. Y bien, atentos amigos, cámaras de seguridad privada captaron el momento en que un sujeto apunta con un revólver a la trabajadora de una farmacia para robarle el dinero de la caja al suroeste de Guayaquil. El ampón
no pudo lograr su objetivo porque ella pudo protegerse. Terminaba de atender a esta ciudadana que compraba en la farmacia y cuando la señora se retira, este sujeto que se hizo pasar por cliente, de un momento a otro sacó el arma de fuego y bajo amenazas e insultos, intentó robar el dinero a la cajera. Trató de hacer conversa a la clienta. Cuando la clienta se va, él se acerca y me dice, cámbiame estas monedas para chicles. Entonces yo al abrir la caja para cambiar la moneda, saca el arma y me dice, pon toda la plata en una funda, insultándome, la cual yo me asusté, cerré la caja y me fui atrás de la farmacia corriendo. No logró conseguir su objetivo y huyó en su bicicleta. Ese hombre le entrega 2 monedas de 5 centavos a mi compañera para que le dé una de 10 para sacar chicle. Y cuando mi compañera ya está por entregarle la moneda, ya ese hombre la está apuntando con el arma. Le estaba pidiendo todo el dinero en efectivo, que se lo metan en una funda. Y mi compañera lo que cogió fue cerrar el cajón donde guarda el dinero y salir corriendo. No se le dio nada. El hecho se registró pasado el mediodía en la Octava y Francisco Segura. En esa misma farmacia ya han robado en otras ocasiones. A mí una vez se me han llevado las cosas, por eso que hay estas rejas. Yo estaba cogiendo pedido. Ya, pues yo estaba acá adentro y ya cuando me di cuenta, ese hombre ya tenía un gancho y se me llevó unas cosas que tenía ahí alzadas. No es el único establecimiento visitado por los zampones. La tienda de al frente ha sido blanco de los delincuentes varias veces. Me dice, dame la plata, pero yo no tenía plata, yo siempre no cargo aquí la plata. Pero como no cogió, mando un tiro a mi esposo. Pero gracias a Dios no le cogió el aparato. No me cogió a mi esposo, pero se dejó herido. Él le dio un cachazo y le partió la cabeza. La policía trabaja en la zona para combatir el AMPA. Nosotros estamos empeñados en mantener los niveles de seguridad. Hubo un intento de robo y eso debe terminar su proceso judicial. Nosotros respaldamos a las personas que ponen la denuncia porque eso nos ayuda a que la impunidad no se encuentre presente. Informó Roselena Vázquez. ¿Hasta cuándo tanta delincuencia? Es la pregunta que todos nos hacemos. Así finalizamos, amigos. Gracias por su gentil sintonía. Le damos paso a José Luis Arévalo, que nos tiene toda la información deportiva. Adelante, José Luis. Buenas noches.